Hola, ¿cómo están todos? Primero que nada, mi saludo fraterno a todos los participantes de esta Feria Internacional del Libro 2020. Debo confesar que no me acostumbro a esta obligada y necesaria forma de comunicación. Nada más cálido que la presencia, que el abrazo. Pero la pandemia obliga. Para nadie es un secreto que soy un ferviente admirador y seguidor de las investigaciones, análisis y el trabajo en general que lleva a cabo Pascualina Curcio. Es para mí una de las investigadoras más extraordinarias de los procesos económicos y políticos, sobre todo el golpe continuado en contra de Venezuela, incluyendo aquellos factores externos que han dirigido desde el Departamento de Estado el empeño por derrocar a la revolución bolivariana. Tuve el honor de hacer más que un prólogo, una nota inicial del libro Comando Sur, la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020, Arremetida Imperial. Este libro que hoy presenta en esta feria mi amiga, camarada Pascualina Curcio, esperando que se convierta en lectura obligada, de consulta, y para tener a la mano los argumentos necesarios y responder ante la infamia, el silencio vergonzoso y la manipulación que llevan a cabo las transnacionales mediáticas con la complicidad de gobiernos arrodillados al imperialismo gringo. En este libro se detallan eventos, cifras rigurosas y situaciones del proceso destructivo que se han concretado en lo cotidiano, que ha afectado de manera criminal a todo el pueblo venezolano, muy especialmente desde que se instaló y tomó el poder el fascismo en la Asamblea Nacional en 2016. Nada de lo expuesto en este libro por Pascualina Curcio es nuevo, ciertamente. Desde la llegada del comandante Chávez al poder en 1999, se pusieron en marcha diversos planes desde la Casa Blanca con el objetivo de derrocar a la revolución bolivariana. El golpe de Estado de 2002, la guarimba, desestabilización económica, intentos de magnicidio, se aplicaron todas y se desarrollaron todo lo que podemos decir nosotros las revoluciones de color de Jim Sharp. Es decir, se han desarrollado e intensificado muchos planes, pero muy especialmente se desarrolló desde 2013, la desaparición física del comandante Hugo Chávez, se desarrolló con mucha más virulencia un plan imperial en contra no solamente de la revolución bolivariana, sino en contra de todos los gobiernos progresistas en América Latina en lo que fue la década de oro 2003-2013. El empeño del imperialismo por tomar lo que ellos llaman el patio trasero ha sido indudablemente exitoso hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo un renacer de la esperanza en Bolivia, primero en Argentina, en Bolivia, y los movimientos sociales, en el caso de Chile, han logrado por lo menos activar un proceso constituyente para cambiar la constitución que nunca fue cambiada por lo que se llamaba la democracia chilena, que es la constitución de Pinochet. Todo esto nos hace ver a nosotros que hay pueblos en resistencia, que hay un nuevo devenir histórico, que no, si bien es cierto, no se vislumbraba a corto plazo, indudablemente que los pueblos están volviendo a reaccionar, y de manera muy especial a partir de la pandemia, que de alguna manera ha colocado el escenario de las rebeliones nuevamente en la mesa. En contra del pueblo venezolano se han cometido delitos que pueden ser calificados de lesa humanidad. Se nos han bloqueado alimentos, medicamentos, vacunas, reactivos necesarios para la investigación científica, combustible, repuestos y aditivos para reparar y reactivar las refinerías, sabotaje, bombardeo contra recientemente un bombardeo contra nuestra refinería en Paraguaná. Es decir, de todo esto ha venido afectando
a la cotidianidad de nuestro pueblo, obligando a retroceder en los logros alcanzados por la revolución en la década pasada y obligándonos también de igual manera a pausar muchos de los proyectos más importantes que había iniciado el comandante Chávez. El ataque a nuestra economía, el ataque permanente a nuestra moneda, los sabotajes criminales a nuestra industria petrolera, las acciones de grupos paramilitares terroristas, aunado a la amenaza permanente de una intervención militar multinacional liderada por el Comando Sur de los Estados Unidos, no han logrado más que convertirnos en un pueblo en resistencia. El fascismo interno, desde su reducto en la Asamblea Nacional, ha sido partícipe activo de esta acción criminal. En este libro de Pascualina se develan paso a paso cada uno de esas actividades criminales en contra de nuestra patria, sobre todo muy especialmente en cuanto a lo criminal. Pascualina es una rigurosa científica en cuanto a sus investigaciones y le gusta presentar, cosa que a mí me parece extraordinario, le gusta presentar cifras, gráficos que sustenten esas cifras y sobre todo la base científica de esas investigaciones. Cuestionar o no el libro de Pascualina, lo cierto es que por curiosidad, siendo una persona revolucionaria o no, o siendo lo que yo llamo imparcial o no, debería leerlo, debería convertirse este libro en libro de consulta. Pero desde luego, lo que es indiscutible es la indignación que todo venezolano debe sentir ante los actos criminales impuestos desde la administración de la Casa Blanca o del Departamento de Estado y avalados por grupos de extrema derecha del fascismo que, a mi modo de ver, ellos dicen que tienen patria, no tienen ninguna. El que traiciona a su patria no tiene patria alguna. Orgulloso estoy de ser amigo y formar parte de la presentación del libro de Pascualina, Curcio, Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020. Estoy muy orgulloso, no solamente el hecho del trabajo de Pascualina, lo avalo plenamente, en todas sus partes, lo avalo plenamente. Un abrazo a todos y muchas gracias. ¿Qué ha pasado políticamente en Venezuela en estos últimos 4 años? La respuesta está en el libro de Pascualina Curcio, un libro impactante y diáfano como siempre, que se refiere a la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020, instrumento de la agresión imperial. En este libro, Pascualina recorre las acciones de la Asamblea Nacional Legislativa y demuestra, en cada caso con citas, con cifras, con gráficos, con esquemas, como todas y cada una de sus iniciativas, de sus orientaciones, de sus ofensivas, corresponden punto por punto a las instrucciones del coronel Curtis, quien es el jefe del Comando Sur, la fuerza de Estados Unidos destinada a mantener el orden en América Latina. Todas y cada una de las medidas implementadas por esa Asamblea Nacional vergonzosa con una mayoría de la oposición corresponden a instrucciones llevadas a cabo. Es decir, lamentable es decirlo, la Asamblea Nacional, que debió representar al pueblo venezolano por efecto de esta mayoría opositora, en realidad representó a los planes del jefe de un aparato de intervención militar en América Latina. Y claro, en ese sentido hay una coherencia extrema entre los documentos sobre los cuales Curtis analiza la situación venezolana y hace recetas para destruir el gobierno legítimo y destruir la soberanía de Venezuela, y las medidas que aplica la Asamblea Nacional.
También en alguna forma aplica otro célebre manual de instrucciones para destruir países, que es el manual de instrucciones del célebre Gene Sharp sobre la supuesta acción no violenta de la dictadura a la democracia, dice él, que aplican cantidad de cosas, acciones violentas, bloqueos, por cierto. Ya todo eso está previsto en una cantidad de papeles. Nadie está improvisando allí. Se trata de un cartabón de medidas que incluye bloqueo, agresión, sabotaje, acciones de calle, acciones violentas, terrorismo, desestabilización, campañas mediáticas de todo tipo, infundios, el uso abundante cotidiano y diario de la mentira y de la difamación, la agresión diplomática en el exterior. Todo esto que parecería una especie de lluvia indiferenciada que viene de todos lados. En el libro de Pascualina Curcio se evidencia como un plan minucioso, detallado, explícito de acabar con Venezuela y con el gobierno de Venezuela por organismos de seguridad de Estados Unidos y por analistas políticos estadounidenses. De modo que este libro plantea para el futuro, a la hora de decidir la integración de nuestras asambleas legislativas, la pregunta, es decir, bueno, Venezuela o Estados Unidos. Queremos parlamentarios que representen a nuestro país o que representen a un coronel del Comando Sur o a un filósofo a sueldo de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Es una opción que debe tomar cada venezolano, pero para tomarla de manera nítida, consciente e informada, no hay otra forma, además, que leer el libro de Pascualina, que como siempre está escrito en un estilo diáfano, incitante, explicativo y sumamente grato de leer. Un saludo a todas y a todos. Bueno, es un gusto participar en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 en este formato virtual. Y en esta ocasión queremos presentar uno de mis más recientes libros que se titula El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020, Arremetida Imperial. Es un libro que fue editado por la editorial El Perro y la Rana, a quien agradecemos el trabajo de edición y diagramación del libro y publicación del libro. Y bueno, es un libro que principalmente busca dejar registro de cuáles han sido las acciones por parte del imperialismo estadounidense contra el pueblo de Venezuela. Son acciones que no son recientes, es una guerra en el marco de las guerras no convencionales que datan de 1999, cuando el pueblo venezolano de manera soberana decidió avanzar hacia un sistema alternativo al capitalismo, un sistema socialista, pero además un pueblo con muchas riquezas, la primera reserva de petróleo, una de las primeras reservas de oro. Bueno, en ese sentido, el imperialismo arremete en el 2013 y particularmente a partir del 2015 y el 2016 con la elección de una nueva Asamblea Nacional en manos de la oposición venezolana, una oposición no democrática, que se ha prestado a los intereses de los grandes capitales, que ha solicitado más bloqueos contra el pueblo venezolano, pues a partir del 2016 pues se muestra esa arremetida, particularmente en el marco de manuales escritos por el Comando Sur de los Estados Unidos. Son manuales que no son nuevos, no están ensayando con Venezuela, son manuales que datan incluso por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, que se enmarcan las doctrinas de guerra, por ejemplo la doctrina de contención de Truman en 1947, pero también en la doctrina Monroe de América para los americanos, con distintas modalidades de guerra no convencional. Bueno, es el caso que hay dos documentos suscritos por el almirante Curtis del Comando Sur de Estados Unidos, por una parte Venezuela Freedom 2 y por otra parte el golpe maestro para derrocar la revolución bolivariana, documentos que fueron hechos públicos
Y lo que hicimos en este trabajo de investigación que se publica en este libro fue contrastar una a una las acciones, propuestas, estrategias de esos dos documentos para derrocar la revolución bolivariana con las acciones de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que, como les decía, sirve a los intereses de Estados Unidos y que una a una ha cumplido las tareas de esos dos documentos del Comando Sur. Nos referimos a los diputados de la oposición que han formado parte de esta asamblea desde el 2016. De hecho, uno de los documentos, Venezuela Freedom 2, establece que es con la MUD, con la Mesa de la Unidad Democrática y con los diputados de la asamblea, y la asamblea serviría como una tenaza para asfixiar al pueblo venezolano. Bueno, de alguna manera vamos contrastando, lo hacemos de manera cronológica, año a año, incluso mes a mes. Comenzamos en el 2015 y hay un capítulo del libro titulado La última cola, cómo se aprovecharon de esa guerra económica que generó una escasez inducida, largas colas para conseguir alimentos y medicamentos, y cómo se aprovecharon en la campaña electoral la oposición, los factores políticos de la oposición, además de derecha y de ultraderecha, para llegar a la Asamblea Nacional. Luego el 2016, otro capítulo titulado 6 meses de Maduro, cuando además declararon inconstitucionalmente que el presidente constitucional pues tendría 6 meses para separarse del poder, y todo lo que ocurrió durante ese año, el intento de llamar a un referendo revocatorio, todas las acciones y las arremetidas. El 2017 lo centramos principalmente en lo que fueron los trancazos, las guarimbas, además acciones terroristas, crímenes de odio contra el pueblo venezolano, y incluso que llegaron a quemar vivas a personas solamente por el hecho de parecer chavistas. Eso, digamos, fue el 2017, y allí vamos narrando y vamos contrastando con estos documentos, pero además las acciones desde el Parlamento por parte de estos factores de oposición recorriendo el mundo solicitando más bloqueos. Y luego el 2018 se caracterizó principalmente, y allí la Asamblea Nacional de Oposición también jugó un rol importante, una arremetida económica, sobre todo un ataque al bolívar. Ese año sufrimos una inflación inducida de 130.060%, donde la Asamblea Nacional pues participó también de manera activa avalando ese tipo de acciones contra el pueblo. Y 2019 pues todo lo que tiene que ver con esa autojuramentación, por supuesto inconstitucional, de Juan Guaidó en una plaza de Venezuela, pero que además de otras acciones que se vinieron a sumar, por ejemplo el discurso de la supuesta crisis humanitaria y la supuesta llegada de ayuda humanitaria en la frontera, la guerra de los puentes en la frontera con Colombia, pues también la aprobación de un estatuto nefasto, inconstitucional por parte de estos diputados en la Asamblea Nacional, que establece que ante la ausencia del presidente constitucional de la República, el presidente de la Asamblea Nacional va a asumir el poder ejecutivo, lo que es inconstitucional. Nuestra Constitución es muy clara: una ausencia del presidente constitucional de la República, sea por fallecimiento, por separación del cargo, por renuncia, asume el vicepresidente ejecutivo, y además asume para convocar elecciones en 30 días, ¿no? Entonces es un estatuto inconstitucional, pero que además establece que quien asuma desde el legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, asume supuestamente la presidencia de la República, es competente para administrar todos los bienes de la República. Y esa fue la manera como justificaron en un discurso, además en el exterior y con el apoyo inmediato del gobierno de los Estados Unidos, justificaron el robo de nuestros activos, de la empresa Citgo, y el robo de más de 5.000 millones de dólares en bancos internacionales, el robo de nuestro oro, etc. Bueno, transcurre el 2020 con lo que ha sido una arremetida, además en tiempos de pandemia, con el aval de estos diputados de la Asamblea Nacional, que va desde una declaración de supuesto narcoestado en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos,
pasando por contratación de mercenarios, pasando por bloqueo de buques con gasolina, etc. Todo está escrito en esos dos documentos del Comando Sur. Todas las tareas las han cumplido, con el único detalle que no han logrado el objetivo de derrocar la revolución bolivariana y derrocar, digamos, la decisión soberana del pueblo venezolano. Un segundo capítulo, otra parte del libro, es el impacto de estas acciones desde el punto de vista económico, que hemos estimado en 194.000 millones de dólares, y allí, bueno, se presentan los cálculos, las estimaciones por concepto de que esos 194.000 millones, además de la metodología. Así que, bueno, la invitación es a leer el libro, sobre todo para que quede registro de cómo actúa ese imperialismo, qué tan criminal puede ser ese imperialismo contra todo un pueblo, que además llevamos batallando desde 1999, pero que la arremetida ha sido tremendamente criminal los últimos años. Y un registro también para nuestras futuras generaciones y para que también se conozca a nivel internacional cuáles son las prácticas de este imperialismo. Bueno, la invitación es a leerlo. Por último, comentar, el libro tiene un extraordinario prólogo hecho por el amigo, camarada Mario Silva, que además complementa desde una perspectiva política lo que han sido estas acciones, y también cuenta con la reseña hecha por el profesor Luis Brito García. Tanto a Mario Silva como al profesor Luis Brito pues le agradecemos el apoyo para la culminación de este libro, que esperamos pues sirva para aportar y aportar a la conciencia al pueblo venezolano, que sabemos que ya es consciente de lo que está ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y esperamos que disfruten el libro.